4, 3, 2, 1, ignition. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia. Hoy les proponemos que nos acompañen en un viaje extraordinario hasta las proximidades del Sol. Vamos a conocer mejor a la Parker Solar Probe, la construcción humana que más se va a acercar a nuestro astro. Para ello tendrá que soportar temperaturas superiores a los 1500 grados y alcanzar velocidades cercanas a los 700.000 km por hora. También en esto se espera que establezca un nuevo hito tecnológico. En sus 7 años de misión, la sonda va a orbitar 24 veces alrededor del Sol. Se irá acercando progresivamente a nuestra estrella con la ayuda de la gravedad de Venus. ¿Y todo para qué? Pues para responder a cuestiones intrigantes, como por qué la corona solar está tan caliente, a varios millones de grados, mientras que la superficie de la estrella se encuentra a solo 5.500. Tampoco conocemos cómo se acelera y qué calienta el viento solar. Para averiguarlo es necesario estar muy cerca de la estrella, y en eso estamos. Enseguida se lo contamos. ¿Nos acompañan? Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. El Sol es una gigantesca bola de plasma que no solo abraza todo el sistema solar con su gravedad, sino que constantemente lo bombardea con radiación, inmensas cantidades de partículas y rayos de luz. Su actividad determina el clima de la Tierra y genera las auroras regionales polares del planeta. Pero a veces en el Sol se generan violentos fenómenos como llamaradas y potentes explosiones, las llamadas eyecciones de masa coronal, que tienen la capacidad de dañar satélites, redes eléctricas o aviones en vuelo. Por estos motivos, los científicos se esfuerzan en mejorar sus predicciones de la denominada meteorología espacial. Para ello es necesario tener un mejor conocimiento del astro, estar cerca, llegar incluso a tocar sus fulguraciones. Y ese es precisamente el objetivo de la sonda Parker Solar Probe que la NASA ha lanzado con éxito el pasado 12 de agosto. Durante sus al menos 7 años de misión, la Parker tendrá que soportar temperaturas de más de 1500 grados, se va a convertir en el objeto construido por el hombre que más se acerque al Sol y también el que en mayor velocidad alcance. Todo un prodigio de la tecnología para hacer ciencia que ha sido diseñado en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, un equipo del que forma parte nuestro invitado de hoy, David Lario, a quien damos ya la bienvenida a Principio de Incertidumbre. David, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Hombre, la verdad es que es un tema apasionante, ¿no? Yo creo que sin duda ha sido uno de los momentos más llamativos, estelares de este verano, ver el lanzamiento de la Solar Probe y luego, bueno, pues también conocer un poco mejor esta misión. Yo creo que tú estuviste ahí en el momento del lanzamiento, debió ser un momento impresionante de vivirlo, ¿no? Después de todo el trabajo que habéis dedicado y echado detrás. Sí, personalmente yo he estado trabajando en la misión durante unos 10 años aproximadamente y sí, asistir al lanzamiento y que todo fuese bien fue espectacular, sí. Uh-huh. Yo creo que, viendo un poco tu trayectoria, llegaste allí al Departamento de Física Aplicada en torno al año 2000. Este proyecto entra a ese departamento en el año 2008. ¿Cómo es ese proceso en el que NASA finalmente se decide a poner en marcha una misión de este tipo y encima lo encarga a un laboratorio como aquel en el que estás tú trabajando? Bueno, la idea o el concepto de enviar una sonda cerca del Sol data del año 1958, que se creó un comité de expertos, se llama el Comité Simpson. Simpson era John Simpson el que lo dirigió en ese momento, e hicieron una lista de misiones importantes que la NASA, que en ese momento se estaba creando, tendrían que... o sea, una lista de misiones con objetivos interesantes desde el punto de vista científico. Uh-huh. En esa lista original ya estaba la idea de enviar una sonda al Sol. Y durante 1958 hasta el 2008 han habido distintos conceptos, distintos diseños de misiones. Por ejemplo, la anterior a la que ahora mismo se ha realizado consistía en una sonda que tenía que ir a Júpiter, allí realizar una asistencia gravitacional para sacarla del plano de la eclíptica y entonces acercarse al Sol sobre los polos, haciendo una trayectoria fuera de la eclíptica
y desplazándose sobre los polos y llegando a una distancia de solo 4 radios solares. Este era el concepto anterior a la actual. El que pasa que había un problema porque al enviar una sonda a Júpiter y crear energía, como ya no se pueden utilizar los RTG, radioisótopos, que dan energía a las sondas, a las misiones sin necesidad de paneles solares. Como no se podía utilizar, entonces esta misión tenía que tener unos paneles solares muy grandes para poder tener energía cuando llega a Júpiter y entonces desprenderse de ellos al llegar cerca del Sol. Y eso presentaba un problema tecnológico. Y esta misión solo permitía llegar cerca del Sol una única vez. Entonces se descartó este concepto de misión y se desarrolló actualmente la que ahora está yendo hacia el Sol, que consiste en realizar múltiples órbitas alrededor del Sol, pero en el plano de la eclíptica, sin salir cerca del Sol. Y en vez de llegar a tan solo 4 radios solares, la distancia mínima a la que llegará la actual sonda es a 9.8 radios solares desde el centro del Sol. Si te parece, sería interesante esto que acabas de contar, explicar un poco por qué, porque claro, es que es una cosa curiosa que tal vez muchos desconozcan. No es nada fácil poner lanzar una sonda hacia el Sol. De hecho, eso, como nos estabas contando, el proyecto anterior partía de la idea de, bueno, lo vamos a mandar primero a Júpiter, y dice, pero bueno, si eso está en sentido contrario, y esta que habéis lanzado vosotros, en realidad, tiene que utilizar el efecto tiene que pasar 7 veces por Venus para conseguir ese efecto. De momento no tenemos un cohete lo bastante potente, ni es sencillo mandar algo directamente al Sol, sino que tenemos que utilizar los efectos gravitacionales de los planetas para conseguir darle ese efecto a las sondas, ¿no? Efectivamente. Una de las restricciones para lanzar una sonda que vaya cerca del Sol y que se pueda controlar su trayectoria es que tiene que tener una velocidad inicial ya grande de por sí. Y entonces la sonda en verdad es bastante pequeña. Su masa es alrededor de unos 600 kilos y de dimensiones es como unos 3 metros de alto, y el escudo térmico, que creo que después hablaremos de él, tiene de diámetro unos 2.3 metros. O sea, es una sonda bastante pequeña, pero se necesitó un cohete bastante potente, que es el Delta IV Heavy, para darle una velocidad inicial ya bastante alta. Entonces, se lanzó ahora en el 12 de agosto y está previsto que llegue el 3 de octubre al planeta Venus, donde va a realizar una asistencia gravitacional. Lo importante y distinto de las otras misiones es que esta asistencia gravitacional consiste en dar momento al planeta, o sea, ralentizar la sonda un poquito, de manera que se pueda controlar la velocidad. Y lo que permite es llegar cerca del Sol, que después del primer flyby o asistencia gravitacional con Venus, llegará al Sol ya en noviembre, noviembre 5. Bueno, en tiempo local, ya sea aquí en la costa este de Estados Unidos o en Europa, será el noviembre 6. Será ya el primer perihelio. La distancia mínima de la primera órbita será de unos 35 radios solares. Estos son como 25 millones de kilómetros. Ya será el primer perihelio. Y después, esto es una órbita bastante elíptica, en el plano de la eclíptica, y la realizará unas cuantas veces hasta llegar al segundo flyby con Venus, con el planeta Venus, que esto ya será en el diciembre del 2019. Y así lo va a hacer sucesivamente. Cada vez más despacito, cada vez más cerca, ¿no? O sea, se van haciendo cada vez unas distancias menores, ¿no? Se va cortando, creo que son 24 vueltas al final, lo que en principio está diseñado, ¿no? Sí, la misión nominal son 24 órbitas alrededor del Sol, y cada vez que llega cerca del planeta Venus, que esto está calculado que va a pasar 7 veces, lo que va a permitir es reducir el perihelio. O sea, cada una de estas órbitas o cada una de estas 7 veces lo que va a hacer es reducir el perihelio hasta llegar a las 3 últimas de estas 24 de la misión nominal, en la que el perihelio será tan solo de estos 9.8 radios solares o los 6,2 millones de kilómetros. Esto para tener una idea, que puede sonar muchos millones de kilómetros. Bueno, entre el Sol y la Tierra hay como unos 150 millones de kilómetros. O sea, vamos a llegar solo a 6.
Imagínate que la distancia entre el Sol y la Tierra fuese de 1 metro, la sonda llegaría a 4 centímetros del Sol, en esta equivalencia de velocidades, de distancias, ¿verdad? Madre mía, desde luego es impresionante. Es una misión impresionante. Yo entiendo que estáis todo el día diseñándola. Bueno, lleváis 10 años con ello en la cabeza, pero para alguien que se aproxima por primera vez no deja de ser fascinante, ¿no? Primero, lo complicado, lo complejísimo que es acercarse, y la segunda pregunta evidente es cómo puede haber nada construido por el hombre que pueda estar a esa distancia sin achicharrarse completamente. Creo que más o menos las temperaturas que se tienen que soportar en ese punto son en torno a unos 1500 grados, y creo que muy específicamente a ti te tocó en un principio un poco empezar a calibrar qué tipo de entorno iba a tener que soportar la sonda estando en ese lugar, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo que primero me encargaron de hacer es en estudiar el entorno en términos de radiación que pueda haber. O sea, yo mi tesis la realicé en la Universidad de Barcelona, que era sobre el transporte de partículas energéticas del Sol a la Tierra. Entonces, ya tenía una experiencia con los modelos de transporte de partículas, y también realicé un estudio de los datos que recogemos aquí cerca de la órbita de la Tierra. También realicé un estudio con los datos de las sondas Helios. Las sondas Helios son las que en los años 70 fueron enviadas por la Agencia Espacial de Alemania, y llegaron a una distancia de 0.3 unidades astronómicas. Esto sería unos 45 millones de kilómetros aproximadamente. Entonces, combinando datos de cerca de la órbita de la Tierra con los de Helios, podemos tener un conocimiento de cuál es el gradiente de intensidades de partículas. Entonces, consistía en extrapolarlos cerca del Sol para conocer cuál es el entorno de radiación que la sonda Solar Parker va a recibir cuando esté cerca del Sol. Entonces, una parte de cómo se tienen que proteger los instrumentos y las componentes electrónicas de la misión, del satélite. También está el componente térmico, que yo no he estado involucrado, pero lo he ido siguiendo. Entonces, este era un desarrollo tecnológico bastante complejo, porque se probaron distintos materiales. Otra de las condiciones de la misión es que tenía un límite de masa, del peso, porque se tienen que adquirir estas altas velocidades. Entonces se necesitaba un cohete potente. O sea, consistía en diseñar materiales muy ligeros de peso, pero que pudiesen resistir estas temperaturas que se esperan cerca del Sol. Entonces se construyó un escudo térmico, que es un compuesto de carbón con 2 capas de cerámica en la parte anterior y posterior, y en verdad es un material bastante ligero. Este escudo térmico son como unos 12 centímetros de espesor o de grosor, y es como una espuma de carbono bastante ligera y frágil. Y lo importante es que solo en estos 12 centímetros hay un gradiente de temperatura muy grande. O sea, las temperaturas que se esperan cuando esté más cerca del Sol, o sea, en estas 3 últimas órbitas de las 24, serían en la parte delantera de 1400 grados centígrados. Y en la parte trasera de este escudo térmico, tan solo de 12 centímetros, las temperaturas son unos 300 grados centígrados. Y después, donde está el cuerpo, el chasis de la sonda, donde están los instrumentos, la mayoría de los instrumentos, la temperatura a la que van a operar es la temperatura ambiente, unos 30 o 40 grados centígrados. O sea, desde la parte frontal de la sonda, donde está el escudo térmico, serían 1400, y los instrumentos que están en la parte trasera de la sonda sería temperatura ambiente de unos 30 grados. Realmente impresionante. De todas formas, esto, quien lo quiera ver, afortunadamente este tipo de proyectos científicos tan ambiciosos están muy bien documentados, y en internet se pueden ver muchos vídeos, ¿no?, de los laboratorios probando se puede ver con un soplete por un lado y alguien que tiene una mano detrás de esta muestra de carbono que nos dice. Claro, verdaderamente impresionante cómo es algo que parece una esponja muy mullidito, ¿no?, y es capaz de generar ese efecto de apantallamiento respecto a la temperatura, calor. Una tecnología que no estaba disponible, pues eso, en los años 50
50 algo impensable que estuviera disponible en esa época para mandar algo al sol. Hoy en día ya sí que lo tenemos. Con respecto al calor está resuelto el problema, y con respecto a lo que nos estabas contando, ¿cómo se apantalla para proteger a la sonda de las otras series de elementos, las partículas cargadas, por ejemplo? También otro problema. Bueno, esto consiste en poner grosor de materiales un poquillo más gruesos que de lo que es habitual en las sondas normales que van a una unidad astronómica o alrededor de la Tierra. O sea, tienen que estar protegidos con un grosor de un material un poquito más grande, a excepción de la misión que también hizo también se desarrolló aquí en el laboratorio de física aplicada, que fueron las que están en los radiation belts o las Van Allen probes, que estas están alrededor de la Tierra y también tienen que recibir, como cruzan los cinturones de radiación que están alrededor de la Tierra, estas también reciben una radiación más grande de lo que sería en un entorno más favorable, ¿no? O sea, en el laboratorio ya tenía experiencia en este tipo de materiales de protección que tienen que tener la sonda. Y también hay otro aspecto importante, que son las partículas del polvo cósmico, que a medida que nos acercamos al Sol, pues esperamos que estas partículas de polvo cósmico, su intensidad también sea mayor, ya que tienen la atracción gravitacional del Sol, ¿no? Entonces, también tiene que estar protegida en términos de los impactos que pueden producir las partículas de polvo. Claro, al estar más cerca del Sol, coges más el efecto gravitacional. Sí, y entonces pues lo que también se ha hecho es coger las distribuciones de partículas de polvo que hay aquí en unidad astronómica y extrapolarlas hacia el Sol. Y esto es un fenómeno interesante, porque a medida que estas partículas se propagan hacia el Sol, también pueden colisionar entre ellas, de manera que las más masivas, las partículas de polvo más masivas, cuando colisionan se fragmentan y producen más partículas de baja masa. Entonces hay un cambio de distribución de masas desde una unidad astronómica a la altura de la Tierra a medida que nos vamos acercando al Sol. Y también, por simples leyes de Kepler, su velocidad va a ser más grande cuando están cerca del Sol, ¿no? Entonces claro, el impacto podría ser mayor. Entonces también se ha tenido que desarrollar un método de protección, ya sea hacer los materiales más espesos y con más grosor, para poder sobrevivir los impactos de estas partículas de polvo. La suerte es que la mayoría de estas partículas de polvo van en el mismo sentido que la sonda va a circular alrededor del Sol. Entonces la velocidad relativa entre la sonda y las partículas de polvo no es tan grande. Entonces tenemos en cuenta que la sonda en las 3 últimas órbitas, cuando esté cerca del perihelio, la velocidad va a estar cercana a los 200 kilómetros por segundo. Y esto es el objeto humano que va a viajar más rápido. Viendo ya cómo es la estructura, cómo nos protegemos de lo que hay fuera, cuéntanos un poquito qué instrumentación monta, que también un poco nos da una idea de para qué se ha mandado la sonda allí. Creo que son 4 los instrumentos que equipan, y bueno, cada uno de ellos con su funcionalidad, en principio, sobre todo, ya que estamos allí, como es propiamente una sonda, para de alguna forma palpar, tocar, ver un poco, llegar a percibir, a identificar las partículas que salen del Sol. Sí, bueno, primero déjame describir un poquito los objetivos científicos de la sonda. ¿Vale? Entonces, los instrumentos se seleccionaron en concepto de estos objetivos científicos. Principalmente son 3. Es el estudio de la corona, el estudio del viento solar y el estudio de las partículas energéticas. O sea, el primero, el estudio de la corona solar. La corona es esa estructura que vemos alrededor del Sol durante los eclipses totales, que sería como la atmósfera del Sol. Sabemos que esta corona tiene una temperatura muy alta, alrededor de 1 millón o 2 millones de grados, mientras que en la superficie del Sol están solo unos 6.000 grados. Y esto es un problema que ha llevado de cabeza a toda la comunidad
científica de física solar por qué la corona está mucho más caliente que la superficie, ¿no? Algo que es completamente contrario a la lógica, ¿no? Es como más lejos del centro del fuego está más caliente. ¿Sí? Efectivamente, o sea, a medida que nos alejamos de una fuente de calor, pues notamos temperaturas más frías, ¿no? Pero en el Sol sucede lo contrario porque la corona está más caliente que la superficie. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para comprender este mecanismo que calienta la corona? Lo que necesitamos es observaciones in situ, en donde se producen estos fenómenos de calentamiento de la corona. Entonces, lo que necesitamos es medidas de campo magnético, eléctrico y de las partículas que son calentadas en la corona, ya sea protones, electrones o helio. Entonces, consiste en viajar en esta región donde el calentamiento de la corona se produce y saber cómo la energía fluye a través de la atmósfera del Sol, ¿no? Después, el segundo objetivo sería el viento solar. El viento solar es ese continuo flujo de partículas que emerge del Sol, que sería como una brisa de partículas de muy baja densidad, que está constituido también por protones, electrones, después en un 10% serían partículas de helio o alfa, y después iones más pesados. Entonces se han propuesto distintos mecanismos por cómo este viento solar puede ser acelerado. Las velocidades que se llegan van desde los 300 kilómetros por segundo hasta los 800 kilómetros por segundo. Entonces, lo mismo, consiste en viajar en la región donde estos mecanismos de aceleración del viento solar se producen, recoger estos datos y verificar cuáles de las teorías que se han producido son válidas o cuáles necesitan un tipo de refinamiento para que se ajusten exactamente los datos observacionales in situ que aún no tenemos, ¿no? Este viento es el que cuando llega a la atmósfera de nuestro planeta genera las auroras. Bueno, el viento solar sería un flujo constante de partículas. Entonces, este es constante. Sería como el medio que llena todo el sistema solar o toda la heliosfera. Entonces, de vez en cuando, bueno, relacionado con el ciclo de actividad solar, se producen los fenómenos transitorios o lo que llamamos erupciones o eyecciones de masa coronal. Las CMEs en inglés de coronal mass ejection. O sea, las eyecciones de masa coronal sería como una erupción en el Sol que lo que hace es desprender masa que va a una velocidad más alta que el viento solar de fondo, que sería el viento solar sería el medio donde se propagan estas eyecciones de masa coronal. Estas eyecciones de masa coronal, sus velocidades pueden llegar a ser 2.000 o 3.000 kilómetros por segundo. Y entonces, para viajar desde el Sol hasta la Tierra, serían como unos 2 días, 3 días. Cuando llegan a la altura de la Tierra, impactan la magnetosfera el campo magnético alrededor de la Tierra y se produce lo que se llamamos tormentas geomagnéticas. Y estas son las responsables de las auroras boreales. Entonces, el tercer objetivo de la sonda Solar Parker es estudiar los fenómenos que aceleran partículas energéticas. Estos están relacionados como comentabas, con las fulguraciones o las llamaradas solares y también con estas eyecciones de masa coronal. Las fulguraciones, la energía proviene básicamente de campo magnético. Cuando se produce una reconexión de campo magnético, lo que hace es un proceso de rendimiento de energía, liberar de energía, que puede acelerar partículas energéticas. Estas ya son electrones, protones, también helio. Estas partículas energéticas son las que se propagan a lo largo del campo magnético y llegan a la Tierra. Y son las que pueden producir descargas eléctricas en los satélites y también afectar los astronautas que si no están protegidos pueden producir radiación y tener cáncer y estas cosas. Estas serían las fulguraciones, son responsables de acelerar partículas, y también estas eyecciones de masa coronal que van mucho más rápido que el medio que sería el viento solar. Lo que hacen, como van más rápido que la velocidad del sonido o la velocidad típica donde las
ondas típicas del plasma se pueden propagar, lo que hacen es generar una onda de choque. Esta onda de choque son discontinuidad de campo magnético, crea campo eléctrico y también puede acelerar partículas. O sea, estas ondas de choque, a la medida que se propagan desde el Sol a la Tierra, pueden ir continuamente acelerando partículas. Entonces, cuando estas ondas de choque llegan a la Tierra, aparte de producir las tormentas geomagnéticas, también llevan con ella todas las partículas que han sido aceleradas y están reaccelerando continuamente. Entonces, la sonda Solar Parker podrá detectar estas ondas de choque cerca del Sol, que es cuando las partículas de más alta energía son aceleradas. Entonces, teniendo en cuenta los objetivos científicos, el estudio del calentamiento de la corona o cómo la energía fluye a través de la atmósfera del Sol, el viento solar, los mecanismos que aceleran el viento solar y los procesos que aceleran estas partículas energéticas, los instrumentos que lleva la sonda son básicamente 4, como has dicho. Uno sería, se llama fields, que lo que detecta son campos magnéticos y eléctricos. El otro es un detector de viento solar, que se llama SWIP, sería Solar Wind Electrons Alpha and Protons. O sea, detectan básicamente protones, electrones y partículas alfa. Después hay otro detector que es de partículas energéticas, de mucho más alta energía que las que constituyen este viento solar de fondo. Y después hay un instrumento que es un detector óptico, o lo que llamamos remote sensing, que no detecta partículas in situ. Lo que detecta son fotones reflejados por los electrones del viento solar. O sea, lo que hace es tomar fotos de la corona solar, que son los fotones del Sol reflejados por los electrones que están en la corona. Y esto es lo que permite es ver las estructuras que la sonda va a interceptar a medida que va viajando en la corona. Sí, o sea que de alguna forma es como si fuera ciega, porque en realidad no lleva nada que mire directamente al Sol, sino que son todo detectores de campos magnéticos, detectores de partículas, e incluso, bueno, pues esto que es lo único que es un detector óptico, en realidad es para ver la estructura que sale hacia afuera del Sol, ¿no? Efectivamente, no mira directamente al Sol, sino mira como la parte donde la sonda va a viajar. Porque el escudo térmico tiene que estar enfocado continuamente, o sea, constantemente de cara al Sol, de manera que los instrumentos y todos los componentes electrónicos de la sonda estén protegidos, estén en la sombra en la sombra que produce el escudo térmico. Esto que nos has contado parece sorprendente cómo, pues, a día de hoy ya las cosas que conocemos del sistema solar o incluso del ámbito de la cosmología, y sin embargo el funcionamiento de una estrella, de la estrella que tenemos más cercana, todavía alberga grandísimos misterios que tienen que ver con cosas que son como muy, muy obvias, ¿no? En este sentido de por qué, cómo es posible que la corona esté más caliente que el interior, y esto todavía no lo entendemos. Nos va a llevar más tiempo nos ha costado mucho más mandar una sonda para ver esto en el Sol que mandar las Viking fuera del sistema solar. Es una cosa increíble, ¿no? Un poco parece que esto está más en el centro, más fácil, y sin embargo lo que tenemos aquí más a mano es mucho más complicado todavía de conocer. Sí, o sea, datos del Sol tenemos bastante, pero son remotos, o sea, no están tomados in situ. Y todos estos procesos que he descrito pasan cerca del Sol. O sea, cerca del Sol, toda la estructura que hay alrededor del Sol en la atmósfera sería dominados por el campo magnético. Entonces llega un punto, lo que se llama punto de Alfvén, donde la región dominada por el viento, por el campo magnético, pasa a ser dominada por el flujo del viento solar. Y consiste, o sea, datos in situ de esta región, y por esto es interesante llegar tan cerca del Sol, son los que nos van a proporcionar la confirmación de estas teorías de calentamiento de la corona o aceleración del viento solar. O sea, necesitamos llegar a esta región dominada por el campo magnético y donde el viento solar se está acelerando. O sea, imagínate, este punto de Alfvén es como la región alrededor del Sol está dominada por el campo magnético. Entonces,
Igual como aquí en nuestra atmósfera tenemos la velocidad del sonido, Uh-huh. o sea, que está dominada por la densidad del medio, de la atmósfera. Uh-huh. Cerca del Sol, aparte del plasma que nos da la densidad y la temperatura del medio, también tenemos los campos magnéticos. O sea, y hay distintas velocidades características, ya sea la velocidad del sonido y la velocidad a la que se propagan las ondas magnetodinámicas que están dominadas por el campo magnético. Uh-huh. Entonces hay este punto de Alfvén donde hay una transición entre dominado por el campo magnético y el viento solar es aún subsónico o subalvénico, que son las ondas, las típicas que se propagan en el viento solar, y hay la transición después del punto de Alfvén, donde el viento solar ya es supersónico y superalvénico. Entonces, para saber exactamente los mecanismos que aceleran, necesitamos ir en esta transición, y las estimaciones según los modelos es que este punto se encuentra alrededor de 10 radiosolares. Ajá. Por eso interesa ir debajo de esta distancia. O sea, al entrar dentro de esta estructura va a ser la única forma de conocer verdaderamente cuál es el mecanismo verdaderamente que origina todo lo demás, que desde la Tierra lo único que vemos ya son esos efectos, pero no sabemos exactamente cómo, qué es lo que pasa dentro, qué los origina, y para ello necesitamos llegar a partir de este punto, que más o menos ubicas en torno a los 10 radios solares, ¿no? Y vosotros vais a llegar al 6. Estupendo. Hasta 9.8. 9.8. Radio solar. O sea, estos 10 es variable, ¿no? Porque depende también del ciclo de actividad solar, y si estamos en una región de viento solar rápido o lento, puede ir cambiando estos 10 radios solares. Pero bueno, como va múltiples veces alrededor del Sol, estas 24 órbitas de la misión nominal, la probabilidad de encontrarlo, de pasar debajo de este punto de Alfvén es bastante alta. De todas formas, creo que claro, sobre todo a medida que se vaya acercando, los datos serán mejores, y eso todavía va a llevar un poquito de tiempo, ¿no? Porque creo que es en torno a 2024 más o menos cuando verdaderamente estará todo funcionando, cuando la información sea verdaderamente relevante. He visto más o menos que era ese hito temporal en el que verdaderamente se empezará a conocer cosas nuevas. Bueno, vamos a conocer cosas nuevas a partir de que nos envíe ya los primeros datos, porque si tenemos en cuenta que las sondas que se acercaron más al Sol es las Helios, que llegaron a 0.28 unidades astronómicas, a partir del primer perihelio de la sonda Solar Parker ya vamos a estar más cerca del Sol. Ya es una región inexplorada. Nunca y entonces tan cerca. El primer perihelio será esto, 5 de noviembre, y lo que pasa es que tenemos que esperar hasta diciembre para que nos envíe los primeros datos de cerca del Sol, porque la comunicación directa cuando pasa cerca del Sol no es posible, ¿no? Tenemos que estar lejos de la influencia del Sol para poder recibir los datos aquí en la Tierra. Entonces, ya este diciembre ya tendremos datos de una región que no ha sido explorada hasta ahora, ¿no? Y entonces, en cada una de estas 24 órbitas hay periodos en donde se puede comunicar con la sonda y ya enviar datos de la región inexplorada. Lo que es cierto es que las últimas 3 órbitas son las que va a llegar debajo de los 10 radios solares. Ajá. Pero bueno, existe la probabilidad de que el punto de Alfvén sea traspasado, o sea, haya alcanzado en órbitas anteriores. Y en este aspecto, imagino que ya tenemos modelos, que ya tenemos teorías que explican esa interacción, esa forma de originarse y de moverse los campos magnéticos del Sol. El problema, de alguna forma, lo que vamos a intentar hacer es verdaderamente quedarnos con una de ellas, o probar verdaderamente la robustez del sistema, irla refinando ya una vez que tenemos verdaderamente datos en el sitio. Ya estamos haciendo ciencia, ya lo estamos comprobando in situ, ¿no? Sí, o sea, lo que, por ejemplo, para la aceleración del viento solar, una serie de teorías lo que proponen es que son las fluctuaciones del campo magnético que dan energía a las partículas. Hay una interacción onda-partícula que lo que permite es coger energía de la onda y traspasarlo a las partículas que serán aceleradas. O sea, estas teorías lo que permitirá los datos de la sonda Solar Parker, lo que permitirán es verificar si las fluctuaciones tienen suficiente energía
y qué tipo de fluctuaciones tenemos para poder explicar las observaciones in situ del viento solar. Otra de las teorías de que cómo se acelera el viento solar y se calienta la corona es lo que se llama nanoflares o fulguraciones muy pequeñas. Esta teoría, bueno, la desarrolló también Eugene Parker, el que da nombre a la misión, y se consistiría en muchas reconexiones pequeñas, como fulguraciones pequeñas, que como hay un proceso de alineamiento de energía, lo que hace sería calentar la corona y acelerar las partículas. La cuestión es, ¿hay suficientemente nanoflares para explicar lo que observamos en la corona, explicar las temperaturas? O sea, son este tipo de teorías que se van a confirmar con los datos que proporcionará la sonda Solar Parker. Y me imagino, no sé, verdaderamente al ver cómo lo hace el Sol, también puede darnos ideas a nosotros para otros campos de la física de partículas, ver cómo lo hace el Sol. Sí, bueno, las energías a que podemos llegar, el Sol puede llegar a acelerar partículas de gigaelectronvolts, energías bastante altas, ¿no? Y también estos procesos de aceleración que ocurren en los choques acelerados por las eyecciones de masa coronal, las teorías también pueden aplicarse a la aceleración de partículas en choques en supernovas y en distintos campos, entornos astrofísicos. Claro, eso es. Claro, o sea, quiero decir que tenemos nuestro Sol, pero vamos a estudiarlo en todos los aspectos. También, no solamente que es el nuestro el que nos importa, el que nos afecta para la vida, sino que verdaderamente vamos a conocer en verdad cómo funciona una estrella, ¿no? Sí, que la tenemos tan cerca, podemos estudiar completamente. No, pero que muchas otras veces nos quedamos asombrados. Bueno, no deja de ser desde luego admirable cuando descubrimos nuevos planetas. Estamos también con el tema de la astrobiología, pero todavía en el fondo no llegamos a comprender perfectamente cómo funcionan las estrellas, ¿no? Todo esto que nos estás contando. Sí, y uno de los, bueno, cuando se descubren exoplanetas, aparte de definir si son habitables o no en el concepto de si pueden albergar agua, estas cosas también tendríamos que tener en cuenta si son habitables o no en términos de la actividad que produce la estrella. Si tenemos un continuo flujo de partículas de viento solar, el planeta no va a ser habitable, a no ser que tenga un campo magnético muy potente o una magnetosfera que proteja todo el planeta. También, entre otras cosas, esto es muy útil también para nuestra civilización, puesto que de alguna forma, si entendemos todos estos mecanismos, aparte del placer de conocerlo y de poder extrapolarlo a muchas otras cosas, por otro lado, también podremos refinar mucho más los sistemas que tenemos de predicción y prever con un poquito más de antelación esos efectos que podrían ser perniciosos para nuestro planeta, que en un principio pues los vemos como hemos comentado, pues quizás las formas más llamativas son las de las auroras, pero de vez en cuando se dan esas eyecciones de materia muy fuerte, y ha habido algunos casos a lo largo de la historia que son muy llamativos, pero en una civilización como la nuestra, tan dependiente de la tecnología, desde los satélites e incluso también a las propias centrales eléctricas o cables de alta tensión, podría ser bastante comprometedor el hecho de no tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que de alguna forma también trabajáis un poco en ese sentido de, si lo entiendo mejor, puedo anticipar un poco qué es lo que va a hacer el Sol, o es un poco una de las aspiraciones que tenemos, ¿no? Sí, bueno, lo que se conoce como climatología espacial, o en inglés es space weather, esto ya nació como el primer suceso que se relacionó a actividades en la Tierra con fenómenos que ocurren en el Sol. Fue el famoso evento Carrington, que se produjo, esto fue en septiembre de 1859, o sea, fue hace 159 años que este señor, Carrington, lo que observó es un destello de luz en el Sol, y al cabo de un día o dos, lo que se produjo es el efecto en el telégrafo que tenían en ese tiempo, ¿no? Ahora, bueno, ha habido distintos casos a lo largo de la historia, como el famoso de 1989, que afectó todas las redes eléctricas de Quebec, en Canadá, pero ha habido muchos otros casos de satélites que han cambiado de órbita, porque cuando una de estas eyecciones de masa coronal llega a la Tierra, lo que hace es cambiar el entorno magnético
y también de presión a lo que se ven sometidos los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y producen como un drag o un arrastre, les cambian la órbita. Y en principio, cuando una de estas eyecciones de masa coronal llega a la Tierra, lo que hace son perturbaciones magnéticas en la Tierra, y todos los sistemas tecnológicos que utilizan el campo magnético, ya sea GPS o perforaciones petrolíficas y estas cosas que utilizan el campo magnético, lo que hacen es tener una perturbación, ¿no? Entonces consiste en saber si estas eyecciones de masa coronal, cuándo se van a producir y cuál es el efecto que va a tener en la Tierra. Entonces, la previsión de estos efectos yo los distinguiría en distintas escalas, ¿no? A muy larga escala podemos predecir que hay el ciclo solar, que es de unos 11 años. Entonces, en el máximo del ciclo solar va a haber mucha más actividad que en el mínimo solar, ¿no? En el mínimo solar lo que tenemos es también se producen auroras en el mínimo solar, pero no son producidas por eyecciones de masa coronal, sino que son producidas por lo que se llama chorros de alta velocidad del viento solar, que se producen, bueno, con la corrotación del Sol. Lo que podemos ver es que estos chorros de alta velocidad nos llegan aquí a la Tierra con un periodo de 26, 27 días. O sea, a muy larga escala podemos predecir que alrededor del máximo solar va a haber muchas más eyecciones de masa coronal que durante un mínimo. Entonces es mucho más probable tener este tipo de perturbaciones en la Tierra cuando estamos alrededor del máximo solar. Que por cierto ahora creo que nos estamos acercando a un mínimo, ¿no? Bueno, estamos ya en el mínimo, a ver cuándo el ciclo solar 25 va a empezar, pero sí estamos en un mínimo de actividad solar. Entonces, a corta escala, lo que podemos ver es cuando hay una región activa en el Sol que toma una configuración compleja en términos del campo magnético. Podemos decir que esta región activa es más probable de tener una erupción. Entonces lo que se hace es seguir estas regiones activas manchas solares que van creciendo en tamaño o que van adquiriendo una configuración compleja, que es lo que se llama un sigmoid, que es tienen como una forma de S así que se va retorciendo. Entonces, lo que podemos predecir es esta región activa es probable que vaya a tener una erupción y produzca una eyección de masa coronal. Lo que pasa es que aún no sabemos exactamente cuándo, aún la podemos seguir, pero no sabemos exactamente cuándo va a producirse la erupción. Y después, a mucha más corta escala, podemos predecir estos efectos por los satélites que están en el punto lagrangiano L1. Esto es el punto de equilibrio energético entre la Tierra y el Sol. Entonces hay satélites que están orbitando alrededor de este punto L1. Sería, si la Tierra está a una unidad astronómica, estos satélites están a 0.99 unidades astronómicas. Pero aún así, cuando llega una onda de choque conducido por estas eyecciones de masa coronal, tenemos unos cuantos minutos de antelación. Si vemos el choque a L1, podemos decir, este choque nos llegará a la Tierra y va a producir una tormenta geomagnética. Es como la alerta temprana, ¿no? Aunque no lo veamos, ya sí que las ondas que tenemos aquí, creo que son la SOHO y la SDO y tal, lo detectan y nos da unos minutillos de margen, ¿no? Nos da unos minutos de margen si es suficientemente lenta. Pero bueno, sí, ¿cuándo se va a producir una eyección de masa coronal? Aún no lo sabemos. O sea, exactamente decir como predicciones del tiempo, que va a empezar a llover a las 5 de la tarde. Pues va a producirse una eyección de masa coronal a las 5 de la tarde. Esto aún no lo sabemos. Podemos decir cuándo es más probable, pero mirando el Sol directamente no sabemos exactamente cuándo se va a producir. Bueno, escuchaba a uno de tus compañeros de laboratorio haciendo ese símil, ¿no? Que hasta ahora que queríamos hacer predicciones de qué va a pasar las tormentas solares cuando solamente teníamos un pluviómetro. Ahora ya sí que estamos mandando más equipación. Vamos a intentar caracterizarlo mejor y a ver si podemos un poco avanzar en esas predicciones, ¿no? Hacía el símil con la predicción meteorológica. Sí, el símil es adecuado, y además, bueno, no solo sonda Solar Parker, sino la Solar Orbiter, que es la misión de la Agencia Espacial Europea, que está prevista para lanzarse en el 2020,
también va a acercarse cerca del Sol y va a viajar a una cierta latitud por encima del plano de la eclíptica y nos va a proporcionar datos de los polos solares, que son muy importantes para determinar la configuración global del campo magnético del Sol. O sea, desde la Tierra lo que nos falta es información de campo magnético en los polos del Sol, debido a que no podemos verlos por la órbita de la Tierra, ¿no? Claro. Entonces, Solar Orbiter lo que va a permitir es mirar los polos del Sol a una cierta latitud y a ver si así podemos entender el campo, la configuración en 3 dimensiones completamente del Sol. Y esto nos va a dar una idea también de cómo las eyecciones de masa coronal se producen. Desde luego es fascinante todo lo que habéis hecho y lo que queda todavía por conocer. Tendremos que volver a retomar esta conversación un poquito más adelante, cuando empiecen a llegar esos primeros datos. Quizá en noviembre de este año nos pilla muy cerca, pero dentro de un año o 2, si te parece, repetimos y empezamos a ver un poco qué es lo que habéis hallado en este tiempo, que será sin duda un placer volver a hablar contigo, con David Lario, que como decimos es investigador en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que es el lugar donde se ha diseñado esta misión. David, muchísimas gracias, enhorabuena y que vaya todo muy bien también para los años que os quedan por delante. Sí, estamos esperando los datos y a ver qué es lo que nos proporcionan. Y como dijo el mismo Jim Parker, siempre que vamos a un lugar desconocido se aprenden cosas nuevas y se descubren cosas nuevas. O sea, a ver qué es lo que vamos a descubrir con los datos de la sonda Solar Parker. Pues estaremos muy pendientes y te invitaremos aquí a que nos lo cuentes de nuevo. David, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.